Hola chicos. Bienvenida al canal Agradable TV. Can Yaman y Demet Özdemir volvieron a estar juntos tras la noticia de su muerte. Todos los detalles están en nuestro vídeo. No olvide suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro vídeo antes de continuar con nuestro vídeo. Muchas gracias. Un amor bajo las estrellas. Can y Demet. En el bullicioso mundo de la televisión turca, dos estrellas brillaban con una intensidad especial, Can Yaman y Demet Özdemir. Ambos alcanzaron fama internacional gracias a la exitosa serie Erkenci Kuş, donde interpretaron a dos personajes que enamoraron a millones de espectadores. Pero esta historia no es una biografía real. Es una historia romántica de ficción inspirada en la química que tantos fans admiraron. Cuando Can llegó al set aquella mañana de verano, no imaginaba que su vida cambiaría. El sol iluminaba los jardines donde se grabaría una de las escenas más importantes de la temporada. Allí estaba Demet, repasando sus líneas mientras una suave brisa movía su cabello. «Buenos días», saludó Can con una sonrisa. Demet levantó la vista y sonrió. «Buenos días. ¿Listo para otra jornada interminable? Si es contigo, siempre». Aquellas palabras parecían una simple broma, pero algo en sus corazones comenzó a despertar. Los días se transformaron en semanas. Entre largas grabaciones, risas improvisadas y conversaciones nocturnas descubrieron que compartían sueños parecidos. Ambos amaban viajar, la naturaleza y la sensación de libertad que ofrecía el mar. Una noche, después de terminar una escena especialmente emotiva, decidieron caminar por la playa. Las olas rompían suavemente contra la arena mientras la luna reflejaba un camino plateado sobre el agua. ¿Alguna vez has pensado en escapar de todo esto?, preguntó Demet. Muchas veces, respondió Can. Pero creo que ahora tendría una razón para quedarme. Demet sintió que su corazón se aceleraba. ¿Y cuál sería esa razón? Can se detuvo. La miró a los ojos. Tú. Durante unos segundos, el mundo pareció detenerse. No había cámaras, ni focos, ni periodistas. Solo ellos dos y el sonido del mar. Demet sonrió. Pensé que nunca lo dirías. Can tomó suavemente su mano. Tenía miedo de perder lo que tenemos. Entonces no lo pierdas. La distancia entre ambos desapareció lentamente mientras compartían un beso bajo la luz de la luna. Los meses siguientes estuvieron llenos de momentos inolvidables. Viajes secretos, cenas improvisadas y amaneceres compartidos. Aunque el mundo hablaba constantemente de ellos, intentaban proteger su felicidad. Sin embargo, la fama siempre trae desafíos. Las agendas se volvieron más complicadas, los proyectos los llevaron a diferentes países y la presión mediática creció. Un día, sentados en una cafetería de Estambul, comprendieron que el amor verdadero no consiste en estar juntos cada minuto, sino en seguir eligiéndose incluso cuando la vida se vuelve difícil. Pase lo que pase, dijo Demet, siempre recordaré este capítulo de nuestra historia. Can sonrió. No es un capítulo. No. Es el comienzo de un libro muy largo. Y mientras el sol se ocultaba sobre el Bósforo, ambos contemplaron el horizonte con la esperanza de que el destino aún guardara muchas páginas por escribir. Fin.
Corazón rojo. Asterisco. El destino de dos corazones, Can y Demet. La ciudad de Estambul brillaba bajo las luces de una tarde dorada cuando Can Yaman y Demet Özdemir se encontraron una vez más en un estudio de grabación. Habían trabajado juntos durante meses compartiendo escenas, risas y largas conversaciones entre toma y toma. Lo que comenzó como una amistad sincera se transformó poco a poco en algo más profundo. Can admiraba la energía de Demet. Siempre encontraba una manera de hacer sonreír a quienes la rodeaban. Demet, por su parte, apreciaba la confianza y la determinación de Can, pero también la sensibilidad que escondía detrás de su imagen fuerte. Una tarde, después de terminar una jornada especialmente larga, decidieron caminar por las calles históricas de Estambul. El aire fresco del Bósforo acompañaba sus pasos mientras hablaban sobre sus sueños, sus miedos y los desafíos de la fama. ¿Crees en el destino?, preguntó Demet mientras observaba las luces reflejadas en el agua. Can sonrió. Antes no, pero algunas personas aparecen en tu vida y te hacen cambiar de opinión. Demet bajó la mirada, intentando ocultar una sonrisa. Los días siguientes estuvieron llenos de momentos especiales. Desayunos improvisados antes de las grabaciones, mensajes de buenos días y largas conversaciones que se extendían hasta la madrugada. Con el paso del tiempo, ambos comenzaron a darse cuenta de que esperaban con ilusión cada encuentro. Una noche de verano, durante una celebración con el equipo de producción, decidieron alejarse unos minutos del ruido y subir a una terraza con vista a la ciudad. La luna iluminaba el cielo mientras Estambul parecía un mar de estrellas. A veces siento que todo esto es un sueño, dijo Demet. Si es un sueño, espero no despertar nunca, respondió Can. Por un instante, el silencio habló más que las palabras. Can tomó suavemente la mano de Demet. Hay algo que he querido decirte desde hace mucho tiempo. ¿Qué cosa? Que cada día contigo se convierte en el mejor momento de mi vida. Los ojos de Demet brillaron. Yo también siento algo especial. Las luces de la ciudad parecían desaparecer a su alrededor. Solo existían ellos dos y aquel instante que guardarían para siempre en sus recuerdos. Desde entonces compartieron innumerables aventuras, viajes, proyectos, risas y momentos difíciles. Aprendieron que el amor no consiste únicamente en los instantes perfectos, sino también en apoyarse mutuamente cuando aparecen los obstáculos. Y aunque el futuro era incierto, ambos sabían que habían encontrado algo valioso, una conexión capaz de resistir el paso del tiempo. Mientras observaban el amanecer sobre el Bósforo, Can abrazó a Demet y susurró: quizás el destino existe después de todo. Demet sonrió. Y tal vez nos estaba esperando desde el principio. Amor entre estrellas, Can y Demet. Historia de ficción inspirada en personajes públicos. No describe hechos reales. La noche había caído sobre Estambul. Las luces de la ciudad se reflejaban en las aguas del Bósforo, creando un paisaje mágico que parecía salido de un cuento. Can Yaman observaba el horizonte desde la terraza de un hotel mientras pensaba en los cambios que había vivido durante los últimos meses.
Su carrera avanzaba a gran velocidad, pero había algo que ocupaba cada vez más espacio en sus pensamientos: Demet Özdemir. Todo había comenzado de manera sencilla. Dos actores trabajando juntos, compartiendo escenas y largas jornadas de grabación. Sin embargo, con el tiempo, aquellas conversaciones casuales se transformaron en una amistad profunda. Demet tenía una forma especial de ver el mundo. Siempre encontraba belleza en los pequeños detalles: una puesta de sol, una canción olvidada o una taza de café compartida con una buena compañía. Una mañana, durante una pausa en el rodaje, Can la encontró sentada en un jardín. «¿Qué haces aquí sola?», preguntó. «Escuchando a los pájaros», respondió ella sonriendo. Can se sentó a su lado. Nunca había conocido a alguien capaz de disfrutar tanto de los momentos simples. Porque los momentos simples suelen ser los más importantes. Aquellas palabras quedaron grabadas en su memoria. Con el paso de las semanas comenzaron a compartir más tiempo juntos. Caminaban por las calles antiguas de Estambul, visitaban cafeterías escondidas y hablaban sobre sus sueños. Una tarde de otoño decidieron realizar un pequeño viaje a la costa del mar Egeo. El viento suave acariciaba la playa mientras caminaban descalzos sobre la arena. «¿Cómo imaginas tu futuro?», preguntó Demet. Can guardó silencio unos segundos. «Antes pensaba solamente en mi carrera. Ahora imagino algo diferente». «¿Diferente cómo?». «Imagino a alguien caminando a mi lado». Demet sintió que su corazón latía más rápido. «¿Y quién es esa persona?». Can la miró fijamente. «Tú». Por un momento, el sonido de las olas fue lo único que se escuchó. Demet sonrió con ternura. «Pensé que nunca lo dirías». Can tomó suavemente su mano. Tenía miedo de que todo cambiara. Las mejores historias comienzan cuando algo cambia. A partir de aquel día, sus vidas parecieron llenarse de nuevos colores. Compartieron amaneceres frente al mar, cenas improvisadas y largas conversaciones bajo las estrellas. Pero el camino del amor nunca es completamente fácil. Los compromisos profesionales los llevaron a distintos países. A veces pasaban semanas sin verse. Sin embargo, cada llamada y cada mensaje fortalecían el vínculo que habían construido. Una noche, después de varios meses separados por trabajo, se reencontraron en Estambul. La ciudad seguía siendo la misma, pero para ellos todo parecía diferente. Can la esperaba junto al puente iluminado. Cuando Demet apareció, ambos sonrieron sin necesidad de decir una sola palabra. «Te extrañé», dijo ella. Cada día, caminaron juntos observando las luces reflejadas en el agua. «¿Sabes qué aprendí?», preguntó Can. «¿Qué?». «Que algunas personas llegan a tu vida para cambiarlo todo». Demet apoyó su cabeza sobre su hombro. «Y algunas historias están destinadas a durar para siempre». Las estrellas brillaban sobre el cielo de Estambul mientras ambos contemplaban el futuro con esperanza. Tal vez el destino los había unido mucho antes de que ellos lo supieran. Y tal vez aquel amor, nacido entre sueños, escenarios y sonrisas, apenas estaba comenzando. Este es nuestro fin, vídeo. Si te gusta nuestro vídeo, no olvides suscribirte al canal y compartir el vídeo.
Adiós.